Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo tremendo el estar nuevamente congregados en este lugar para adorar al Señor. Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes y queremos agradecer, especialmente si usted nos visita en esta mañana, damos gracias a Dios porque esté en medio nuestro. Esperamos que usted sea bendecido. Queremos también en esta mañana dar gloria a Dios y reconocer a todos los padres que están entre nosotros, desearles un excelente día y deseamos que también Dios les bendiga, ¿verdad? Y les siga usando para que a través de ustedes sus hijos sean educados en el Evangelio y puedan conocer la palabra del Señor. Así que felicitamos a todos los padres en esta hermosa mañana y nos gloriamos, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, su presencia en medio nuestro. Estamos siguiendo una serie basada en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a los romanos. Y hoy vamos a llegar al capítulo 8. Romanos capítulo 8. Abre tu Biblia, por favor. Vamos a ver nada más que Romanos 8.1. En realidad va desde... esta porción debería ir hasta el verso 4, pero es demasiado rico el texto bíblico. Por tanto, vamos a ver nada más que el verso 1. El día de hoy, Romanos 8.1, abre tu Biblia por favor. Romanos capítulo 8, verso 1. Como dije, esta sección la dividí hasta el verso 4 y titulé esta parte Ninguna condenación. ¿Okay? Ese es el título que le di al mensaje y si usted ve, vamos a leer la escritura, Romanos 8, 1 al 4 dice: ahora pues, ¿qué cosa? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. ¿Okay? Así que el título del sermón viene del mismo pasaje bíblico. No soy creativo, no tengo mucha imaginación, así que sencillamente me gusta usar lo que la Escritura dice. Le voy a invitar a que ahora me acompañe en oración. Vamos a ir junto al Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos prepare para esta mañana. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tus bondades y misericordia. En esta mañana tu pueblo está en este lugar para adorarte, honrarte, servirte, proclamar tu nombre, Señor, proclamar tu grandeza. Y te hemos adorado a través de los cánticos, Señor. Hemos dicho que tú eres nuestra salvación, que tú eres nuestro socorro. Hemos reconocido que tú eres sublime y soberano, que no hay nadie como tú, Señor. Venimos ante ti, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado, Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para traernos salvación y vida eterna, Señor. Y queremos en esta hora rogarte, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia, tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Que a través de ella tú nos hables y tú nos transformes, tú nos llenes de tu presencia, para que podamos salir de aquí, de este lugar, transformados por ti, Señor, y llenos del gozo y la paz que solamente tú puedes dar, Señor. Permite que esta palabra penetre hasta lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Y permite, Señor, que en este día nosotros podamos tener un encuentro contigo, Señor. Salgamos de aquí llenos de ti, transformados por ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en Cristo. También pedimos que bendiga a las visitas que están con nosotros el día de hoy. Y rogamos, Señor, que también hables a ellos. Te damos gracias y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tenemos ante nosotros lo que algunos expositores, algunos comentaristas han llamado el capítulo más grande de las Escrituras, Romanos 8. Otros afirman que Romanos 8 es el capítulo más esperanzador de la Escritura. ¡Wow! Decir eso es importante y debía hacernos a nosotros interesarnos en aprender y conocer muy bien qué nos dice Romanos 8. ¿Sabe? El comentarista suizo F. Godet dijo que estos 39 versículos eran
excelentes, porque comienzan con un no hay condenación y terminan con un no hay separación. ¿Ok? A lo que otro escritor llamado C.A. Fox agregó que en medio también hay un no hay derrota. Imagínense, no hay condenación, no hay derrota y no hay separación en Cristo. En Cristo esas tres verdades están garantizadas para todos aquellos que tenemos una relación personal con Dios. ¿Ok? Después de analizar el capítulo 7 de Romanos, en el cual Pablo nos confronta con la ley y explica cómo la ley se relaciona con la fe y nos enseña que a lo largo de todas nuestras vidas cristianas vamos a estar batallando con el pecado. ¿Recuerda eso? Amén. Ahora, yo no sé ustedes, pero de alguna manera eso resulta un poco deprimente, ¿cierto? Saber que vamos a tener esa batalla continua contra el pecado que reside en nuestros cuerpos. Y seguramente, me imagino que algunos de ustedes como yo se han preguntado, ¿me voy a pasar el resto de mi vida cristiana frustrado por nuestras continuas derrotas con el pecado? Usted y yo pecamos de vez en cuando, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿voy a pasar mi vida cristiana frustrado por mis derrotas, por el pecado que a veces me controla y a veces me domina? ¿No nos va a proporcionar Dios algún poder que nos permita alcanzar la victoria sobre el pecado? ¿Sabe? Esas son las preguntas que después de ver Romanos 7 uno debería hacerse. Bien. La respuesta a la primera pregunta es no. Usted no va a pasar su vida cristiana en continua derrota. Y la respuesta a la segunda pregunta es obviamente sí. Sí. Usted y yo vamos a obtener la victoria final y definitiva sobre el pecado y sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo y a través de el Espíritu Santo. Esos son, en Romanos, finales del capítulo 7 y Romanos 8, el mensaje que nos da. Hay victoria en Cristo, hay victoria en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe? Y en este pasaje, en este capítulo, Pablo expone la emocionante promesa que llena nuestros corazones de consuelo, alegría, seguridad, esperanza y paz. ¿Cuál es esa promesa? Bueno, en los versos 1 al 4, el apóstol Pablo nos da tres razones que garantizan la promesa de salvación que Dios nos ha dado en Cristo. O sea, la razón por la cual un cristiano va a perseverar y nunca se va a perder. Yo no sé si a ustedes eso los emociona o no, pero a mí sí me emociona. ¿Ok? Tres razones que garantizan la promesa de salvación en Cristo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, en realidad vamos a ver una sola. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, las razones que garantizan las promesas de salvación en Cristo son, en primer lugar, la justificación, en segundo lugar, la sustitución y en tercer lugar, la santificación. Y como dije, por amor a ustedes, nada más vamos a ver la primera, en los versos 1, y no sé si lleguemos al 2, vamos a tratar de llegar hasta allá, pero no estoy seguro. Dice el apóstol Pablo, ahora pues. Ahora, cuando usted lee esto, recuerde, cada vez que usted lee este tipo de conexión, lo que está indicando es que lo que él va a decir ahora se relaciona con lo que él venía diciendo anteriormente. ¿Ok? Pero cuando usted lee Romanos se da cuenta que lo que él dice a continuación no juega del todo con el capítulo 7. Así que, en el contexto, Pablo cuando dice que esto se relaciona no es solamente con el 7, sino que él está refiriéndose a todo lo que ha venido diciendo en todos los primeros 7 capítulos, pero específicamente y especialmente en Romanos capítulo 5. ¿Me siguió hasta ahí? Ahora pues, ¿ok? Pablo nos ha venido enseñando algunas verdades que es el fundamento de todo lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las verdades que Pablo nos ha enseñado hasta aquí? ¿Qué es lo que Pablo nos ha enseñado hasta aquí? Bueno, Pablo nos enseñó que los creyentes hemos sido justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Amén. ¿Recuerda eso? Amén. Desde el capítulo 5. Hemos sido justificados
por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Ese es el mensaje que Pablo ha venido proclamando y que sirven de base a lo que Pablo va a decir ahora. Dice, ahora pues, note lo que dice después, ninguna condenación hay. ¿Lo ve ahí? Ninguna condenación. Imagínense que usted haya estado por mucho tiempo en una galera de muerte esperando. Ustedes saben que cuando una persona comete un crimen grave, lo ponen a esperar su condena, esperando su condena de muerte, y que usted haya estado en esa galera esperando ser condenado a muerte, ser ejecutado, y de repente el juez llega y le dice, usted ha sido exonerado, usted no va a ser condenado nunca más, no hay condenación por este delito para usted. ¿Cómo se sentiría? ¿Ok? Estas palabras resumen la perfecta y eterna seguridad que disfrutan todos aquellos que están en Cristo. Dios dice que los que están en Cristo nunca más serán condenados. Yo no sé si usted entendió lo que estoy diciendo. ¿Ok? Nunca más serán condenados. Aquí Pablo enfatiza nuestra aceptación y seguridad en Cristo. El hecho de que un cristiano ha sido totalmente perdonado por Dios y ha sido totalmente aceptado por Dios. ¿Sabe? El doctor David Martin Lloyd Jones afirma que ese es el gran tema de Romanos 8. La seguridad del cristiano. La seguridad del cristiano. ¿Ok? Y el doctor Charles Hodge dice que los creyentes serán salvos porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y está citando Romanos, yo puse la cita, él no la puso, la puse yo, Romanos 6:14, para que usted sepa que lo que él dijo tiene fundamento bíblico. Que es el punto principal de todo lo que Pablo ha dicho hasta ahora. O sea, Pablo dice, para los cristianos no hay ninguna condenación. ¿Sabe? Esa es la conclusión triunfante a la que el apóstol llega después de venir de Romanos capítulo 1 al capítulo 8. Después de exponer en los primeros 3 capítulos que estábamos bajo condenación, todos, Pablo en el capítulo 5 y 6 nos habla de la justificación, el perdón de Dios. El capítulo 6 y 7 nos habla de la santificación, la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y ahora está hablando acerca de la seguridad que tenemos los creyentes en Cristo. Y coincido con lo dicho aquí por el doctor James Montgomery Boyce, cuando afirma que, y voy a citar sus palabras, esta oración es el tema del capítulo. Todo lo demás fluye de ello. El resto del capítulo es básicamente una exposición de esta idea. Pero el versículo 1 no es solo el tema de Romanos 8, es el tema de toda la palabra de Dios, que es solo otra forma de decir que es el Evangelio. De hecho, es el corazón del Evangelio. Que los creyentes hemos sido justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Ok? Antes, la Biblia dice que usted y yo estábamos esclavizados por el pecado y estábamos bajo la ira de Dios. Vea el Salmo 7:11. Dice que Dios es justo y que Dios está irado con el impío todos los días. Y la Biblia nos dice que Jesús entró a este mundo y cuando Él lo hizo, Él dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Él dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué cosa? Su vida da por las ovejas. En la cruz del Calvario, Jesucristo murió como nuestro sustituto. Murió en su lugar y en el mío y en el de todos aquellos que iban a creer en Él. Todos aquellos que pondrían su fe en Él. Ese día, en la cruz del Calvario, Cristo soportó la ira, el juicio de Dios.
que nos tocaba a todos nosotros. Él lo soportó en nuestro lugar. Y el Padre, dice la Escritura, cargó en Cristo, dice Isaías 53:6, el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? La condena que venía sobre usted, la condena que lo llevaba a usted a la muerte, en vez de llevarla a cabo en usted, Dios la cumplió en Cristo. ¿Entiende eso? Cristo sufrió la condena que debíamos haber sufrido todos nosotros. Usted y yo merecíamos ese castigo. Él no. Él era el santo, el justo. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a morir por nosotros, a dar su vida. Y el Padre estuvo dispuesto a entregar a su amado Hijo y cargar sobre Él todos nuestros pecados. De tal manera que cuando un pecador hoy recibe a Cristo por la fe como su Señor y Salvador, en ese momento ocurre una transacción legal. El Padre lo exonera de todos sus pecados, pasados, presentes y por venir. ¿Por qué? Porque el Padre considera que todos esos pecados fueron juzgados y condenados en la cruz del Calvario en Cristo. Y que por tanto, ahora también el Padre te acredita a ti, pone sobre ti la justicia de Jesucristo. Y cuando Él te mira a ti, mira a Cristo. ¿Comprendes eso? Todos los que estamos en Cristo, recuerda esto, esto es importante. Si estás en Cristo, todos tus pecados, pasados, presentes y por venir, han sido perdonados en Cristo. ¿Ok? Han sido perdonados en Cristo. ¿Por qué? Porque tus pecados le fueron acreditados, le fueron imputados a nuestro Señor en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú pudieras quedar totalmente exonerado. Y es por eso que Pablo te dice hoy, si tú estás en Cristo, para ti no hay ninguna condenación. ¡Wow! ¡Wow! No hay un mejor mensaje que ese, ¿verdad? No hay un mejor mensaje que ese. ¿Sabe? Este pasaje de Romanos 8 es un eco de lo que Jesús dijo. Jesús dijo en Juan 10:28, hablando de sus ovejas, dice, yo les doy vida, ¿qué cosa? Eterna. ¿Sabe? Hay personas que piensan que la salvación se pierde. Hay personas que piensan que ellos son cristianos y que cuando cometen un pecado pierden su seguridad de salvación y que cuando confiesan su pecado vuelven a estar exonerados y están en ese dilema. Están en ese dilema. Piensan que pueden cambiar de condición. ¿Sabe? Si usted piensa eso, déjeme decirle, usted cree una salvación de obra. En primer lugar. Y la Biblia dice que la salvación nunca es por obra. Usted no hizo nada para merecer la salvación. Usted no hizo nada para ganar la salvación. La salvación es un regalo que Dios nos da. Es un don de Dios. Es por gracia. Usted no la ganó, no la compró, no la merecía. Dios se la dio de pura gracia. ¿Ok? Decir que usted puede hacer algo que lo aparte de Dios es negar el mensaje del Evangelio. Y es proclamar un Evangelio de obra. Y es poner su fe en usted mismo, en sus méritos, en su buena conducta, en sus buenas obras. Y eso es negar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es blasfemia. Aquellos que creen en eso están negando la obra de Cristo. ¿Me escuchó? Parece muy devoto y parece muy real, pero eso es una negación del Evangelio. Ojo, no estoy diciendo con esto, hay muchas personas que creen que son cristianas y no lo son. Hay personas que creen que son cristianas porque levantaron la mano, hicieron una oración o pasaron al altar. Eso no es lo que te hace cristiano. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, que Cristo está en vosotros. Eso es lo más importante, es tu conexión con Cristo. Debe haber en ti frutos de justicia, debe haber en ti frutos de santidad, debe haber en ti frutos de una vida transformada por el Evangelio. Amén. La gracia transforma el corazón del pecador. ¿Bien? Pero aquellos que están en Cristo, escucha bien,
tus pecados han sido perdonados y tú has sido exonerado para siempre. Ahora, eso no significa que un cristiano debe pecar y ser ajeno a eso. Al contrario, ¿sabe? El Espíritu Santo trae convicción a nuestros corazones y cuando un cristiano peca, lo primero que va a sentir es convicción. ¿Cierto? Y el Espíritu Santo que habita en nosotros, la Santísima Trinidad que habita en nosotros y la nueva vida espiritual que hay en nosotros, nos va a llevar a tratar de confesar ese pecado y apartarnos. Eso es lo que evidencia que Dios está obrando en ti. Esa convicción, ese deseo de vivir para la gloria de Dios, es lo que demuestra que Dios está obrando en ti. Si ese deseo no está en ti, algo está mal con tu vida cristiana. Un cristiano no vive practicando el pecado. Un cristiano peca ocasionalmente, pero su vida no se caracteriza por un pecado continuo. ¿Ok? Ahora, Romanos 8 evidencia la seguridad eterna que disfrutan los cristianos. La seguridad eterna que disfrutan los cristianos. Fíjense, el mismo apóstol pregunta en el verso 33, Romanos 8, 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Usted entiende lo que está preguntando ahí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Vea su respuesta. Dios es el que justifica. ¡Wow! ¿Sabe quién es Dios? Es el juez supremo del universo. No hay ninguna corte que esté por encima de él. No hay ningún sistema legal que esté por encima de él. Y si Dios justifica a alguien, si Dios declara a alguien exonerado, ¿quién podría condenarlo? Si usted está en Cristo, la Biblia dice que el juez supremo del universo te ha exonerado de toda culpa. ¿Ok? De toda culpa. Dice Pablo en el verso 39 que nada ni nadie, fíjense, dice el verso 39 que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el mundo, ninguna cosa creada puede separar a un cristiano del amor de Dios. ¿Tú entiendes eso? Este es el Evangelio. Entender eso trae paz al corazón del pecador. ¿Ok? Trae paz al corazón del pecador. Ahora, ¿quiénes son los que han sido exonerados? ¿Quiénes son los que han sido exonerados? Fíjense lo que dice Pablo. Los que están en Cristo Jesús. Esto modifica lo dicho anteriormente. ¿Bien? Los que están en Cristo Jesús. O sea, Pablo nos enseña que la victoria sobre el pecado y la muerte, la victoria que debemos tener no es nuestra. La victoria que debemos tener viene a través de nuestro Señor Jesucristo, quien en la cruz del Calvario y en su vida, mediante su vida, entrega activa y pasiva, Él ocupó nuestro lugar y a través de nuestro Señor Jesucristo y a través del poder del Espíritu Santo es que vamos a obtener la victoria. ¿Me escuchó? No es tu victoria, no es la mía, es la victoria de Dios sobre la maldad, el pecado y todo lo demás. ¿Entiendes eso? Y es por medio de lo que Cristo hizo en nosotros. Si usted ve Romanos 7:25, ahí empieza Pablo empieza hablando en Romanos 7:25 de lo que Cristo hizo por nosotros. Y Romanos 8 nos habla de lo mismo. Lo que Cristo hizo por ti y lo que el Espíritu Santo está haciendo por ti hoy para mantenerte en comunión con Él. Bien. Ahora recordemos, y una vez más les recuerdo esto, que Dios ha declarado una guerra contra todo ser humano debido a que todo ser humano está en una rebelión pecaminosa contra Él y contra su ley. ¿Sí o no? Ahorita cité el Salmo 7:11. Dios es justo y Dios estará con los impíos todos los días, ¿verdad? Y toda la raza humana se ha rebelado
se ha rebelado contra Dios, contra su ley, y por tanto está bajo su ira. Y la pregunta más antigua que todas las religiones tratan de responder, esta misma pregunta. Fue la pregunta que Job se hizo en Job 9:2, cuando Job preguntó, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Dicho de otra manera, ¿cómo pueden los pecadores llegar a tener una correcta relación con el santo Dios del universo? ¿Cómo tú y yo, siendo impíos, siendo pecadores, siendo blasfemos, podemos tener una relación personal con un Dios que es perfectamente santo, perfectamente puro, perfectamente justo, perfectamente, ponga todos los atributos de Dios, porque cada atributo de Dios es perfecto. Dios es perfecto en todo lo que es, en todo su ser. ¿Ok? Ahora, todas las religiones que no son el cristianismo, afirman que para ganar el favor de Dios usted tiene que hacer algo. ¿Me escuchó? Todas las religiones afirman que para ganar el favor de Dios usted tiene que dar más, usted tiene que orar más, usted tiene que servir más, usted tiene que asistir más, usted tiene que ayudar más, usted tiene que hacer más, más y más. El cristianismo es la única religión que responde de una manera diferente. ¿Ok? No hay nada que tú, yo y ningún ser humano pecador pueda hacer para ganar el favor de Dios. ¿Me escuchaste? Fue Dios mismo quien decidió reconciliarnos consigo mismo. No fue que tú buscaste reconciliarte con Dios, fue que Dios buscó reconciliarse contigo. El ofendido era Él. El que podía hacerlo era Él, no eras tú. Puede leer eso en 2 Corintios 5, 18 y 19. Ahí dice que Dios decidió reconciliarnos consigo mismo a través de Cristo. Y Dios envió a su Hijo amado para buscarnos y salvarnos, como vimos ahorita. No hay nada que usted pudiera hacer para ganar el favor de Dios, porque ¿sabe por qué? Porque Cristo lo hizo todo. ¿Sabe lo que él dijo en la cruz del Calvario? Consumado está. Todo está hecho. No hay nada más que añadir. ¿Sabe? Si usted dice que su salvación depende de lo que Cristo hizo, más su fe, usted está poniéndole esa fe como una obra y una añadidura al Evangelio. ¿Me escuchó? Tú no puedes poner ni tu fe, ni tus buenas acciones, ni tus obras, porque nada de eso es el Evangelio. El Evangelio es que Dios, por su gracia, nos salvó mediante la fe en Cristo. Lo único que tú y yo podemos es recibir el don, el favor inmerecido de la gracia de Dios en Cristo, mediante la cual Él nos ofrece salvación de una forma gratuita y sin ningún favor de nuestra parte, sin ningún mérito de nuestra parte. ¿Ok? Lo único que un pecador puede hacer es arrepentirse y reconocer su condición y recibir por fe la obra de Cristo, su sacrificio vicario. ¿Sabe? Cuando una persona dice, ¿sabes qué? Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Cristo vivió una vida perfecta. Yo creo que Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó por mis pecados. Yo creo que Cristo resucitó al tercer día y ascendió y está a la diestra del Padre. Yo creo en Cristo. Yo creo que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Usted está haciendo lo único que un pecador puede hacer para reconciliarse con Dios. Porque es el único camino que Dios ha establecido. Usted no puede ir a Dios por el camino que usted cree. Mi abuelita me enseñó que todos los caminos llevan a Dios. La Biblia dice muy claramente, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su abuelita no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es este libro que está aquí. Y es la única verdad en la cual Dios se ha revelado. Todos los demás libros son mentirosos, son satánicos. Este es el único libro que tiene la verdad de Dios revelada. Dios se reveló en la Escritura. Amén. ¿Ok? Y lo digo con toda la base del mundo.
Si usted quiere hacerlo a su manera, el día del juicio va a encontrar que el camino que usted tomó no lo llevó a donde usted quería ir. ¿Ok? Jesús lo dejó muy claro, que Él era el único camino, que Él es la verdad y que Él es la vida y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque es solamente en Cristo, que dice Pablo en Romanos 5.1, que hemos sido justificados. ¿Lo veis? Justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué cosa? Wow. O sea, antes de ser justificado, ¿sabe cómo estaba usted? ¿Qué es lo opuesto de la paz? La guerra. Dios estaba en guerra con usted. Usted puede pensar por un momento lo que significa estar en guerra con el Señor del universo. ¿Alguna vez ha tratado de fajarse con alguien que no puede, que es mucho más fuerte que usted? Ahora, imagínense eso multiplicado a la máxima expresión. Imagínense tratar de contender con el Creador del universo. Aquel que tiene los cielos en sus manos. ¿Ok? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahora, ¿por medio de quién? Es la única manera en que tú vas a tener paz con Dios. Por medio de Jesucristo. Si tú pones ahí a la Virgen María, si pones a la Iglesia Católica, si pones a esta iglesia, si pones a otro hombre, si pones a Pedro, a Pablo, a quien tú quieras, estás en condenación. Porque el único que te puede reconciliar con Dios se llama Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Dios hombre, perfectamente Dios, perfectamente hombre. Y fue el Dios mismo quien decretó que a través de su muerte y resurrección nosotros fuéramos reconciliados con Él. El plan de salvación lo trazó Dios, no lo trazamos los hombres. Usted y yo no podemos cambiar lo que Dios ha establecido en su palabra. Cualquier otro plan de salvación es diabólico. ¿Me escuchó eso? Eso es importante que usted entienda. ¿Ok? Es importante que usted entienda. Aquellos que reciben a Cristo por la fe, dice el Romanos 5.1, que han sido ¿qué cosa? Justificados. ¿Lo veis? ¿Para qué es la justificación? Bueno, yo creo que yo le he dicho ya, y lo he dicho en otras ocasiones. La justificación es una declaración legal o forense. ¿Ok? Una declaración legal o forense. No significa que cuando Dios te justifica, Él te imparte justicia y que tú eres justo inmediatamente. Simplemente es una declaración en la que Dios declara justo a un impío. Ahora, te voy a explicar esto de otra manera, para que usted lo pueda entender más claro, porque yo sé que esto es un poco difícil. El doctor Donald Gravenhouse dice que la justificación es ese acto de Dios mediante el cual Él declara a un hombre impío como perfecto, mientras aún es impío. Y está citando a Romanos capítulo 4, verso 5. Cuando Dios declara a un pecador justificado, esa declaración tiene resultados continuos. Ahora, se lo voy a ilustrar para que usted entienda. Présteme su atención para que usted entienda lo que es justificar. ¿Okay? Ahora, cuando usted ha visto alguna vez una boda, especialmente dentro de la iglesia, ¿ha visto alguna boda alguna vez? ¿Okay? Cuando se va a celebrar una boda, a la boda llegan dos personas que están interesadas en contraer matrimonio. ¿Sí o no? Vienen como dos personas independientes. Vienen como dos vidas que hasta ese momento han vivido cada una por su lado individualmente. ¿Sí o no? Cuando se paran ante el ministro hace la ceremonia de boda y concluye diciendo: los declaro marido y mujer. Desde ese momento el estatus legal de esas dos personas cambió y dejaron de ser dos personas por separado y se convirtieron en un matrimonio, en una sola carne. Su condición legal ante Dios y ante la sociedad cambió por completo. Las personas no fueron cambiadas. O sea, la declaración del ministro no ejerció ningún cambio en ellos. Ellos siguen siendo las mismas personas. Pero cambió la condición legal de esas dos personas. ¿Sí o no? Porque después, para separarse, esas personas necesitan ¿qué cosa?
una carta de divorcio. Y no estoy diciendo con eso que aprobamos el divorcio. Estoy diciendo que legalmente hay un vínculo que los une tanto con Dios como con la sociedad. Legalmente, eso es el matrimonio. Ahora, eso es una declaración legal. Y la justificación es una declaración legal por la cual Dios declara que tú has sido perdonado. No cambia tu condición interna, simplemente cambia tu condición ante Él. Antes de eso, tú estabas bajo condenación. Cuando Dios te justificó, ese día Dios te perdonó y tu estatus legal delante de Él ha sido cambiado. Ahora tú estás exonerado de toda culpa. No sé si usted entiende lo que estoy diciendo. ¿Ok? Esto es importante que lo entendamos. Cuando un pecador es exonerado, todos sus pecados han sido perdonados. Somos reconciliados con Dios, dice Colosenses capítulo 1, versos 21 y 22. A partir de ese momento, a partir de ese mismo momento en que usted es declarado justificado, dice Romanos 5.1 que usted tiene paz para con Dios. Usted está en paz con Dios. ¿Sabe lo que es estar en paz con Dios? ¿Sabe? Una de las cosas que más busca la gente es paz. Yo necesito paz. Déjame decirte, a menos que tú estés en paz con Dios, no vas a tener paz de ningún otro tipo. Porque la única paz que puede realmente satisfacer nuestro anhelo es la paz que Dios mismo da. Y mientras tú estés en rebeldía, la conciencia te va a estar juzgando. Y no vas a tener paz en tu corazón. Y también dice en Romanos 5.9 que estando ya justificados en su sangre, la sangre de Cristo, por Él seremos salvos ¿de qué cosa? De la ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que viene el día terrible? El día de la ira de Dios. ¿Qué día es ese? El día del juicio final. Pero si tú estás en Cristo, como la ira de Dios ya fue depositada en Cristo, tus pecados fueron juzgados en Él, ese día tú vas a estar exonerado. ¿Tú comprendes lo que estoy diciendo? Las Escrituras se refieren al final de este conflicto como la reconciliación de una persona con Dios, segundo a los Corintios 5, 18 y 20, y su exoneración total. ¿Ok? El doctor John MacArthur afirma que la justificación deja libre por completo y para siempre a todo creyente del yugo del pecado y de su castigo de muerte. Romanos 6:23. Y por esa razón le hace acto para mantenerse sin pecado ante un Dios santo por toda la eternidad. En ese aspecto particular de la justificación en el que Pablo se enfoca al principio del capítulo 8. ¿Ok? Luego Pablo dice, al final del capítulo 1, usted ve en su Biblia, me imagino, ¿cuántos de ustedes tienen la Biblia Reina Valera? La versión Reina Valera, la mayoría, ¿cierto? Ok. Luego vemos que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Lo ve ahí? Ok, si usted tiene la Biblia Reina Valera y dice eso, si en vez de leer la Biblia Reina Valera usted estuviera leyendo la Biblia de las Américas, usted vería que frente a esta frase hay un pequeño número 1 y da una explicación en la que dice que algunos manuscritos antiguos no incluyen este versículo o esta parte del verso. ¿Me escuchó? Estas palabras no aparecen en los manuscritos originales más antiguos y por tanto nosotros pensamos que fue una añadidura inadvertida de un copista. O sea, un copista inadvertidamente puso eso ahí. Ahora, eso no significa que el significado del pasaje se vea afectado, porque hay una frase idéntica en el verso 4. Si usted ve el verso 4 al final, ¿qué dice? Verso 4 de Romanos 8. Que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Lo vi? Entonces, el sentido del pasaje no cambia. Sencillamente quiero hacerles notar esto, porque es importante que la iglesia comprenda estas cosas, para que después alguien no venga y le diga algo y usted se quede fuera de balance, ¿verdad?
Ahora, ¿por qué razón los cristianos hemos sido exonerados? Verso 2. Verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabe? Aquí Pablo nuevamente utiliza el término ley como una referencia a un principio espiritual inviolable. ¿Me escuchó? No se refiere a la ley de Dios en este contexto, sino se refiere a un principio espiritual que es inviolable. Y aquí vemos nuevamente dos leyes en oposición. Les voy a poner un ejemplo. La mayoría de nosotros conoce que existe la ley de gravedad, ¿verdad? La ley de gravedad, todo lo que sube, baja. Hay una ley de atracción, hay una atracción que ejerce el centro de la Tierra en todos los objetos, ¿cierto? Entonces es imposible, debía ser imposible que algo volara. Sin embargo, existe otra ley, la ley de la aerodinámica, que hace que ciertos objetos puedan volar. Yo no sé si a ustedes le llama la atención o no, pero a mí me llama mucho la atención cuando miro al cielo y veo un avión volando. ¿Se imagina con todo ese peso cómo es posible que ese aparato se levante y vuele por tanto tiempo? ¿Ok? Ahí vemos dos leyes, una contra la otra. Dos leyes que están actuando, interactuando, y las dos están en acción, pero una vence a la otra. ¿Me sigue hasta ahí? Muy bien. Quería nada más ponerle eso para que usted entienda lo que voy a decir. Aquí Pablo está hablando la ley del Espíritu. ¿Lo veis? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, está hablando de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vida en su misma esencia, porque el Espíritu Santo es divino. ¿Sabe eso, verdad? Y Él imparte vida. Solamente Dios puede dar vida. ¿Bien? Dios imparte vida tanto física como espiritual. Esto es algo que es evidente a lo largo de toda la Escritura. Ahora, cuando Pablo se refiere aquí a la ley del Espíritu de vida, se refiere a la operación poderosa y efectiva del Espíritu Santo en los corazones y vida de sus hijos. Es a través del Espíritu que recibimos vida espiritual y es a través del Espíritu que somos transformados para la gloria de Dios. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Entiende eso? Y lo que está diciendo es que esa obra del Espíritu es la que vence la ley del pecado que está en nosotros. ¿Recuerda eso? O sea, la ley del Espíritu es precisamente la opuesta a la ley del pecado y de la muerte, que operaba en nuestros miembros, que operaba en todo nuestro ser, y ahora de alguna manera todavía ejerce su influencia en nuestra carne. Pero la ley del Espíritu es superior y vence esa otra ley. ¿Me sigue hasta ahí? Esto es importante que usted lo entienda, porque a menos que usted entienda estas verdades, las verdades que nos enseña Romanos capítulo 7 y capítulo 8, usted no tendrá paz y satisfacción en su vida cristiana. ¿Por qué razón? Debemos admitir que el pecado aún ejerce cierto control sobre nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, aún aquellos que hemos sido regenerados, aún aquellos que somos creyentes genuinos, no podemos vivir una vida perfecta y sin pecado. ¿Cierto? Pablo era un cristiano maduro. Y aún Pablo tenía que reconocer que él batallaba con el pecado. ¿Sabe? El apóstol Juan lo dejó claro en 1 de Juan 1, 8 y 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué cosa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, digo esto porque hay una corriente dentro del cristianismo que piensa que usted puede alcanzar la perfección en esta tierra. Eso es imposible. ¿Ok? Ahora, por otra parte, la libertad que Cristo da es una libertad completa y permanente. En primer lugar, de la pena o la condenación por el pecado, en la justificación. Pero los cristianos, aquellos que estamos en Cristo, estamos siendo, aparte de haber sido totalmente exonerados,
de cualquier lugar, estamos siendo liberados del poder del pecado en la santificación. ¿Me escuchaste? Dios está hablando a ti, la ley del Espíritu Santo está hablando en ti para librarte de la ley del pecado que había en ti. ¿Entiendes eso? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Ahora, un cristiano puede obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí consistentemente. Como alguien dijo, la gracia no es una excusa para pecar. Aquel que vive en la gracia camina también en el temor de Dios. Y yo añadiría, en el temor y la obediencia a Dios. La obediencia, escúchame muy bien, es la marca distintiva del verdadero creyente. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:2. Dice que fuimos elegidos. Fíjense que no dice que nosotros lo elegimos, sino que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. O sea, el conocimiento previo de Dios. Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. De Dios Padre, ¿ok?, con quien empieza la salvación, en santificación del Espíritu. Y después, ¿qué dice ahí? O sea, Dios te escogió a ti ¿para qué? Para que tú le obedecieras. ¿Entiendes eso? Los creyentes somos apartados del pecado para que podamos obedecer a Dios. La verdadera salvación produce obediencia. Ve lo que dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esto es importante porque hay personas que piensan que porque hicieron una oración o porque vinieron al altar son salvos, pero aquellos que creen que pueden recibir a Cristo como Salvador y Señor y rechazar el señorío de Cristo, rechazar su obediencia a Cristo y que pueden vivir como mejor les plazca, que pueden vivir abiertamente en pecado y creen aún así que son salvos, se están engañando. No han comprendido el poder transformador del Evangelio. No han comprendido el poder transformador de la gracia. Lo que Pablo está diciéndonos aquí, amado, es que los cristianos ya no estamos bajo el dominio y el control del pecado. ¿Me escuchaste? Ahora somos libres de la esclavitud del pecado y estamos siendo libertados del poder del pecado. Satanás y sus huestes, el mundo y aún nuestra propia carne pueden hacernos tropezar y caer, pero ya no pueden ni controlarnos ni destruirnos. ¿Ok? Porque nuestra nueva vida en Cristo es la vida del Espíritu Santo, el propio Espíritu de Dios que habita en nosotros. ¿Entiendes eso? Esa es la verdad más reconfortante de Romanos 8. Dios es quien te salvó y Dios es quien está sosteniendo tu salvación. Y Él ha prometido que si estás en Cristo, para ti no hay ninguna condenación. Y no solamente eso, si tú estás lidiando con el pecado, Pablo dice en Romanos 8:37 que en Cristo, y con esto voy a terminar, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo podemos vencer el pecado que nos asedia. En Cristo podemos tener victoria sobre él. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias por tus bondades y misericordia. Gracias porque tú, Señor, enviaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar para darnos salvación y vida eterna. Gracias porque a través de Él, Señor, tenemos el privilegio de ser llamados tus hijos y la bendición de poder tener comunión contigo. No hay nada que se compare con eso, Señor. Y queremos honrarte en esta mañana y darte toda la gloria, toda la honra, Señor, en esta tarde, reconociendo, Señor, que es por tu gracia que estamos aquí y alabándote por lo que has hecho en nosotros, Señor. Dándote, Señor, infinitas gracias
por tu amor y por Jesucristo, en quien tenemos salvación y vida eterna, Señor. Pedimos que nos perdones las veces que te hemos fallado y que bendigas, Señor, nuestras vidas y que nos ayudes a caminar en obediencia y en rectitud delante de ti. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén.